Buenos días, mi estimado Teodoro, saludando a quienes nos acompañan, nos ayudan en la cabina, pero sobre todo a quienes nos escuchan como cada lunes. Hoy hablaremos del día de mañana, un martes esperanzador para este país y a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo deja cada día un capítulo de tensiones, recursos y nuevas iniciativas constitucionales. La reforma judicial se ha convertido en una herencia envenenada para la nueva presidenta, a solo un mes de que iniciara su mandato. No solo enfrenta la presión de los trabajadores en las calles, sino disensos silenciosos en el seno de su partido y la dificultad de implementar una reforma que pone patas arriba a todo el sistema judicial. El modelo elegido por México consiste en una elección popular de todos los jueces del país, desde los estatales hasta los federales, así como los magistrados que integran los tribunales superiores, pero todavía se desconocen detalles para llevar a cabo esta inmensa elección que todavía plantea dificultades a organismos electorales. Por cierto, millones y millones de pesos serán destinados a ella. Fue un empeño del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió al pueblo un voto mayoritario que lo refrendara y lo logró. Pero es su sucesora del mismo partido quien tendrá que poner en marcha todo el sistema, combatir la oposición que ha despertado y poner a prueba las destrezas políticas para enfrentar la crisis institucional. En todo el país, miles de jueces que han manifestado ya su intención de no participar en la votación para elegir juzgadores y han anticipado ya su renuncia al cargo. Carreras en la mayoría de los casos que tienen décadas y gran acumulación de conocimientos que fueron necesarios para acceder a esos puestos. Está en juego, dicen los contrarios, la imparcialidad judicial, porque se tocan pilares básicos que la garantizan, como son la rebaja del salario y la posibilidad de remoción de los puestos. La tensión entre los poderes ejecutivo y judicial fue una constante al finalizar el anterior sexenio, o para mayor precisión, a partir de la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien no permitió contubernios ni sometimientos al Ejecutivo. A partir de entonces, con frecuencia se ha acusado a los ministros de la Corte y a muchos otros jueces de servir a sus privilegios y a ideologías conservadoras alejadas de necesidades del pueblo. Pero ese discurso se está cayendo por su propio y equívoco peso. La Auditoría Superior de la Federación no encontró ni la más mínima señal de corrupción en el manejo presupuestal, y quejas o denuncias contra las personas juzgadoras o diagnósticos de corrupción no los hay hasta este día. Ese es un hecho, es una realidad. Ahora Ejecutivo y Legislativo se han unido e intentan que los altos togados puedan pronunciarse sobre las reformas constitucionales aprobadas por el Legislativo, por el partido del gobierno, que el partido del gobierno planteó días atrás acerca de una nueva reforma constitucional. La enésima vuelta de tuerca, reformar la Constitución para vetar la intervención de los guardianes constitucionales. Tienen mayorías parlamentarias, pero los partidos de oposición han alertado del riesgo de la iniciativa que esto supone, al conceder semejante discrecionalidad a las mayorías parlamentarias sin análisis constitucional en los tribunales especializados. Esto también ha sido una voz constante de todos los juzgadores en el país. Es un error esta mal llamada reforma al Poder Judicial. La reforma establece además dos nuevos organismos, uno para administrar la judicatura y un tribunal de disciplina para sancionar a aquellos jueces que se aparten de la norma. Pero los expertos consideran que la ambigüedad de lo redactado hasta ahora podría convertir a este tribunal en el último eslabón para controlarlo todo. La última fecha que han movido los ministros de la Suprema Corte se lee como un intento de frenar todo esto. En su proyecto consideran que no será democrática una elección sobre miles de jueces desconocidos para la ciudadanía, por lo que sugieren que al menos estos, los de distrito y los magistrados de circuito pertenecientes a las judicaturas locales, no tengan que someterse a votación popular. Del mismo modo, critican al cambio de reglas antes de finalizar el puesto y plantean que solo se sometan a aquellas nuevas incorporaciones a la carrera judicial. Eso es lo que plantea el ministro Alcántara, que fue, por cierto, una propuesta del expresidente López Obrador para ministro de la Suprema Corte y que también lo conoció siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Pues bien, un sistema adecuado de promoción, prohibición de despidos injustificados y mantener los salarios son otros de los pilares que echan en falta en la reforma de este gobierno. Ese proyecto justamente se votará mañana martes, en una sesión histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mientras que la Suprema Corte analiza los recursos presentados y se posiciona sobre ellos,
El Congreso sigue votando sus iniciativas. El Ejecutivo teme que la reforma judicial se atore en los tribunales. Por tanto, sacan otra reforma constitucional para impedir que los ministros se pronuncien sobre estos casos. Esta reforma también estaría sujeta a recursos planteados y el escrutinio de la Corte sin que se vea en qué momento pueda concluir esta rueda. Claro, esta no conclusión en estos movimientos de rueda, como les llamamos, tiene que ver justamente con la interpretación de la ley, con los propios principios constitucionales como el de la no retroactividad y la progresividad de los derechos de las personas. Pues bien, lo que están planteando los ministros en este proyecto presentado es que está en juego la forma de gobierno y de Estado que se recoge en la propia Constitución. El nuevo gobierno ha vendido la idea de que esta reforma es un mandato popular emanado de las elecciones y han decidido seguir con ello y convertir al Congreso en un eco de la presidencia. Sin embargo, el pueblo ni siquiera sabe de qué se trata todo este tinglado. Basta salir a las calles y preguntar a quienes viven en el día a día. Nos parece que todo lo que sucede en México desde hace un año es una extravagancia que nace de la revancha política ante las intervenciones jurídicas sobre algunos proyectos del gobierno que se vieron frenados. Veremos las consecuencias de lo que se decía mañana en la Corte y el seguro embate del Legislativo y el Ejecutivo que será en el siguiente capítulo en esta historia llamada México. Y como abuelita decía, cuando el panorama que se veía venir no era muy halagüeño, que Dios nos agarre confesados. Hasta aquí dejamos nuestro comentario del día de hoy, deseándoles una excelente semana y que el día de mañana tengamos excelentes noticias para este país.